pero es para mí relevante que conozcamos este proceso en forma general para que podamos después, cuando veamos las estructuras del sistema nervioso, ver que hay ciertas lógicas que justamente están explicadas cuando uno ve y revisa lo embrionario. ¿Vale? Ayer quedamos conversando sobre este concepto de las tres fases o las tres etapas del trabajo o de la forma en cómo el sistema nervioso se organiza. ¿Sí? Dijimos que la primera etapa es cuando ingresa la información y eso dijimos que se llamaba aferencia o eferencia. Aferencia. Aferencias. Incitamos con el concepto. Aferente es todo lo que entra. Después yo tengo la necesidad de integrar, modular, a la larga generar una respuesta, la cual después conducida por las eferencias, no conducidas, se corresponden con las eferencias que aclaramos que podían ser de carácter muscular o glandular. Ahora, no sé si al mirar este esquema, a alguno de ustedes le llama la atención que las flechas, por más que cumplan con el concepto de aferencia y eferencia, se ven dobles. Y aquí es muy importante que yo les cuente de que a pesar de que la función de un receptor y la función del sistema nervioso periférico es hacer ingresar las aferencias, básicamente la mayoría de las informaciones, por ejemplo las ecteroceptivas, vienen de órganos puntuales, como la piel, como los ojos, como los oídos, como una parte de la mucosa de nariz, pensando en el olfato, y también de la lengua, pensando en el gusto. Y al tener información aferente sobre esos órganos, el sistema nervioso también tiene la posibilidad de mantener un concepto que a mí me interesa que usted también vaya conociendo, el trofismo, la forma de un órgano. Lo explico de una forma muy evidente, pero me voy hacia la otra línea, hacia la doble línea que está en el concepto del efector o del órgano que expresa la eferencia. Hay una enfermedad que se llama parálisis braquial obstétrica, que es una lesión de los nervios que van hacia el miembro superior de un solo lado, porque en el momento del parto a ese bebé que estaba naciendo, el médico en una maniobra equivocada, a todas luces negligente, le toma su cabeza, la lleva hacia un lado, que no es lo que el protocolo indica, y corta sus nervios hacia un miembro superior. Parálisis braquial obstétrica. Cuando lo vean por primera vez en un paciente lo van a notar en forma muy evidente porque ese miembro superior, ese paciente prácticamente como que no lo desarrolló. Tiene mano, tiene antebrazo, tiene brazo, pero su musculatura está muy pequeña, no desarrollada, no hay volumen muscular, es como que esa mano no creció versus el otro miembro superior que sí se desarrolló. En estricto rigor, el problema, si uno lo analiza en esta secuencia de tres eventos, es que la respuesta no logra llegar al músculo porque he cortado los nervios. Pero a la vez el músculo empieza a perder su forma porque no tenemos cómo enterarnos del trofismo del músculo. No le puedo enviar señales para que ese músculo mantenga su nutrición y se desarrolle. Por lo tanto, estas dobles flechas lo que están mostrando es un concepto de que si bien por esta flecha van las aferencias, para que mi piel se mantenga, en el caso del tacto, en el caso de también recibir dolor y temperatura, para que la piel se mantenga con el color que tiene, con el brillo que tiene, es porque mantenemos su trofismo. Y eso se da porque al recibir información, el sistema nervioso detecta que esa estructura está presente. Hay una ley dentro del cuerpo humano, lo que no se usa se atrofia. Por lo tanto, si yo no detecto, no tengo capacidad de recibir aferencias de la piel, el cuerpo humano va a tomar que esa piel no está presente y va a haber una pérdida de trofismo. Por eso, las dobles flechas es importante tenerlas más o menos claras. Entonces, ¿en qué se diferencia una aferencia de una eferencia? ¿Cuál podría ser el concepto puntual para diferenciar aferencia de eferencia? Ya ahí conversé con Cristóbal, ¿no? La dirección. No, tu nombre. Antonio. Antonio, dame tu opinión, Antonio. La dirección que va a expulsar. La dirección. Ahora, como estamos viendo este esquema, todas las aferencias vienen del medio externo, del propio medio, propiocepción, o del interior, pero todas entran al sistema nervioso central. Y las eferencias salen del sistema nervioso central hacia músculos y glándulas. Sin embargo, cuando veamos circuitos dentro del sistema nervioso central, no quiero enredarlos, pero quiero llevarlos a una situación que va a ser parte de la conversación de las siguientes clases. Si enseño un circuito en la cual cerebelo, vamos a pensar
que Fabián. Bastián, perdón, discúlpame. Que Bastián es cerebelo y yo soy cerebro. Y él me envía una información de cerebelo a cerebro. Para cerebelo, ¿qué fue? ¿Una aferencia o una eferencia? Una eferencia, porque la información salió de él, cerebelo, y entró a cerebro. Pero si yo explico el circuito desde el punto de vista de cerebro, para cerebro fue una aferencia. Entonces, cuando enseñamos esto en forma global es súper fácil entenderlo. Todo lo que entra es aferencia, todo lo que sale es eferencia. Pero cuando empecemos a conversar sobre circuitos entre los actores involucrados, la aferencia y eferencia va a estar determinada por el punto de vista de cómo se cuenta ese circuito. ¿Ya? No es para enredarlos, pero es para que tengan ese concepto y lo podamos aplicar más adelante. Entonces, tengo dos divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso central, que además de estar ubicado en el centro, está protegido por estructuras óseas que usted ya conoce. Neurocráneo, no víscero, neurocráneo protege el encéfalo y médula espinal es protegida por columna vertebral. En el caso del sistema nervioso periférico no está presente en línea media únicamente, sino que se extiende por el resto del cuerpo y va a estar formado por conceptos que ya empiezan a ser más familiares, se llamarán nervios y ganglios. Y nuevamente hay una pregunta acá abajo, dice, ¿qué tipos de tejidos y qué tipos de células creen ustedes que vamos a encontrar en el cerebro, o en los nervios, o en el cerebelo, etcétera? ¿Qué creen que vamos a encontrar? Neuronas. Neuronas. ¿Es únicamente lo que vamos a encontrar? No, células gliales. Ok, entonces la respuesta es no. Si yo sacara todas las neuronas del cerebro, por ejemplo, aún me queda el 40% del peso del cerebro. Por lo tanto, no todo el peso se lo lleva neuronas. Es la célula más frecuente, pero no es la única. Y Bastián dio en el clavo, dijo células de la glía o células gliales. ¿Ya? Ese dato lo tenemos que manejar porque las neuronas son células que están en un momento del ciclo celular muy particular, están en la fase G0, por lo tanto no hay mitosis de las neuronas. A esta altura usted tiene alrededor del concepto de 100 billones de neuronas, pero no 100 billones en español, sino que serían 100 billones americanos, que son 3 ceros más. ¿Okay? Es una cifra tan grande que cuesta imaginársela si fuera un concepto unitario. Y la cifra de neuronas está alcanzando en ustedes su máxima expresión. Alrededor de los 22, 23 años se alcanza el pic de neuronas y después el número solo decreciente. Es decir, yo tengo menos neuronas que las que tenía hace 20 años. ¿Okay? Por lo tanto, la ventaja que yo podría tener respecto a ustedes es que espero, asumo que sí, que mis neuronas están altamente conectadas por simplemente tener mayor tiempo de experiencia usando mis estructuras del sistema nervioso, pero podría perfectamente alguien aquí tener mucha mayor cantidad de conexiones que las que tengo yo. Entonces, el concepto de número es un número que va a ir en reducción, pero repito, no es el único tipo de células que encontramos en el sistema nervioso. Hay células gliales que vamos a ver enseguida, son parte del tejido conectivo, pero esta diapositiva apunta a otro hecho. No todas las neuronas son iguales. Como lo vemos en la imagen de la derecha, la neurona más común es la que conocemos como neurona multipolar, o es básicamente una neurona de carácter motor. De hecho, las neuronas motoras las podemos llamar motoneuronas. ¿Sí? Y cuando hablamos de motoneuronas, generalmente nos vamos a quedar con esta imagen clásica de un cuerpo neuronal, conocido como soma, y una serie de extensiones que se llaman en genérico neuritas. Todas estas prolongaciones en todas las neuronas que estoy viendo son neuritas. Las neuritas cortas, ustedes las conocen también, se llaman dendritas, y esa neurita más larga se llama axón. ¿Sí? Ahora es importante que también les cuente que el neuroplasma, es decir, el citoplasma al interior de estas células, se extiende desde el soma hacia todas las neuritas. Es decir, si yo corto un axón, voy a tener en su interior axoplasma, que sería el citoplasma al interior del axón. Dentro de estas fotografías quiero destacar la neurona que está aquí al centro.
Fíjense que es una neurona bien especial. Tiene un soma, que aparece justo más o menos como en el centro de la estructura, y parece tener dos axones. La verdad que es uno solo, que tiene a la larga dos componentes o dos porciones, pero es un solo axón. Esa neurona, como la vemos también, carece de dendritas y va a ser una neurona que veremos muy frecuentemente en las rutas aferentes. Le vamos a poner nombre a esas neuronas, se conocen así, pseudo-unipolares. Y sepa usted que en todas las vías aferentes hay neurona pseudo-unipolar, siempre. Es momento de contarles que una neurona, por más larga que sea su neurita, llámese dendritas o axón, no es tan larga como la longitud de todo tu cuerpo. ¿Sí? Nombre. Tu nombre. Mateo, ¿cuánto mides? 1,76. No tienes ninguna neurona que mida 1,76. Por lo tanto, si yo le toco la planta del pie al compañero, no existe ninguna fórmula para que esa primera neurona que toma la información sea la que conduce la información hasta llegar al cerebro. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Tendríamos que poner una neurona, enseguida una segunda neurona, y en el caso particular de las informaciones aferentes, por lo general hay una tercera neurona. Y entre las tres logro completar el 1,76 m que tiene el compañero. Si tengo una neurona, después tengo una segunda y después tengo una tercera, ¿cuántas sinapsis establezco entre las tres? 2. Perfecto. Entre la primera neurona y la segunda, y obviamente entre la segunda y la tercera. Déjenme contarles que en toda ruta aferente, la primera neurona de todas las rutas aferentes son pseudo-unipolares. Entonces ya toma más importancia que usted empiece a poner en su mente o a fijar en su memoria esa neurona que está en el centro de la imagen de la derecha. ¿Sí? Más hacia la derecha hay una interneurona. En el cerebro hay una muy parecida que se llama neurona de Purkinje, pero son ya tipos de neuronas más especializadas. Me interesa que usted conozca la neurona motora como el modelo ejemplo clásico de neurona, pero me interesa que a esta altura de la conversación se quede con la idea de que existen también neuronas pseudo-unipolares muy relevantes. Hay más tipos neuronales, chiquillos, pero esos son los que me interesa destacar. Como lo mencioné, cada neurona tiene un soma o un cuerpo, diferentes neuritas, su axón, y aquí me empiezo a dar cuenta de que en la foto anterior y esta veo que el axón tiene unas coberturas por tramos, que ustedes ya las conocen, se llaman vainas de mielina. ¿Okay? Cada una de estas coberturas, que fíjense no están presentes en esta otra foto, pero es por la carencia de la ilustración. También si nos metemos en el detalle de la neurona que está a la izquierda, veríamos esas coberturas. Son coberturas de fosfolípido y se llaman vainas de mielina. La mielina, al ser un fosfolípido, entonces de forma más coloquial sería una cobertura de grasa, provocará que en el sistema nervioso central, donde me tope con predominio de axones, yo veré colores con tendencias más claras, o lo que llamamos habitualmente sustancia blanca. ¿Ok? Déjenme mostrar una foto hacia adelante, después tendré que retroceder, pero si yo miro una foto del sistema nervioso, por ejemplo aquí, esta es una foto del cerebro, y me doy cuenta que en la zona periférica del cerebro, lo que llamaremos corteza, el color no tiene esa tendencia más clara, tiene una tendencia más cercana a colores café o grises. Por lo tanto, donde haya predominio de colores más blancos, significa que aquí abundan, no es exclusivo, predominan los axones con cobertura mielínica. ¿Sí? Donde no encuentre predominio de axones, no tendré ese color con tonalidades cercanas a la sustancia blanca, sino que voy a decir lo contrario, voy a tener sustancia gris. Ahí tengo sustancia gris, en la corteza del cerebro también, al interior de la médula también tengo sustancia gris.
¿Qué quiere decir sustancia gris? Solo me está indicando que ahí lo que predomina no son los axones mielinizados, sino que son los somas. En la sustancia gris predominan los somas, y la explicación sería muy sencilla. Es porque en los somas no hay cobertura de mielina, por lo tanto el color que yo espero no es con esa asociación. Sustancia blanca, zona donde predominan axones mielinizados. Sustancia gris, zona donde predominan los somas. Vuelvo a la mielina. ¿Por qué creen o saben que existe esta necesidad de cubrir el axón por tramos a través de vainas de mielina? Yo sé que esto es conocimiento escolar, por eso lo pregunto. Omita. Osvaldo. ¿Se transmite qué cosa más rápido? El impulso nervioso. Y el impulso nervioso hay que entenderlo que tiene un solo idioma: electricidad. Por lo tanto, si yo quiero transmitir un impulso eléctrico desde ese soma hacia la arborización que está en el terminal sináptico, es decir, al final del axón, tengo que recorrer todo el axón. Y puede que ese axón mida 1 metro. De hecho, los axones que forman el nervio isquiático o nervio ciático, si ustedes conocerán el miembro inferior, mide más o menos 1 metro, porque en el caso me dijiste 1,76 m. Lo más seguro que tengas 1 metro desde el trocánter mayor hasta el suelo. Eso significa que los axones de su nervio isquiático tienen 1 metro. ¿Cuánto demoramos en transmitir el impulso durante 1 metro? Si los axones fueran amielínicos, demoraríamos un par de segundos. 1, o a lo mejor un poquito menos que 1. Pero habría un pequeño delay, una pequeña diferencia entre que me pegué o me quemé en el talón versus que me entero que me estoy quemando en el talón. En cambio, los axones amielínicos tienen una tasa de velocidad de transmisión mucho más rápida, 3 metros por milisegundo. Una tasa de velocidad única. Tan única que cuando tú te tocas la mano, no existe una diferencia de tiempo entre que recibió el estímulo ese receptor de la piel versus que llegó a tu corteza cerebral y tú te diste cuenta que algo estaba tocando la mano. No sentimos una diferencia de tiempo, porque es muy raro. ¿Por qué? Porque el estímulo viaja en forma saltatoria, desde zona libre, de vaina de mielina a zona libre. Esas zonas libres en anatomía más clásica se llamaban nodos de Ranvier, hoy día se conocen como nodos axonales. Y el estímulo, insisto, es corriente eléctrica, va en forma saltatoria. Existen enfermedades que afectan la mielinización de axones, axones que van a estar mielinizados tanto en el sistema nervioso central como en periférico. Una de las enfermedades, yo creo que la conocen, se llama... Iba a decir esclerosis lateral amiotrófica, pero sí, también la esclerosis múltiple. El ELA, o la esclerosis lateral amiotrófica, muchos la conocimos porque afectaba a un físico muy famoso que falleció hace poco, que era Stephen Hawking. ¿Sí? Pero otras personas también lo han sufrido y es parte de las enfermedades degenerativas que afectan la mielina. La esclerosis múltiple también es un ejemplo explícito de enfermedad desmielinizante. ¿Ok? La desmielinización puede llegar a tal punto de que el axón termina amputado. Y ahí es donde la persona pierde esa función, porque desconectas el sistema nervioso central del periférico. Insistiremos con esa neurona que estaba a la izquierda. Por favor, recuerden cuál era el nombre de la neurona que estaba a la izquierda. Pseudounipolar. Pseudounipolar. Vale. Glía o células gliales son este otro tipo de componente celular que acompaña al sistema nervioso y que tiene relación con el tejido conectivo. Eso me da una ventaja, porque como dije recién, el tejido nervioso, o en particular las neuronas, están en fase G0, no están en capacidad de hacer reproducción celular. En cambio, las células gliales, que son células de tejido conectivo, sí tienen esa posibilidad. Yo puedo dañar un astrocito, puedo dañar una célula ependimaria y puedo esperar que esa célula vuelva a estar presente por fenómeno regenerativo. ¿Bien? Depende de muchos factores, depende en parte de la edad, depende de qué lo provocó el daño, y aunque no lo crean, depende de ustedes. Me refiero como futuros kinesiólogos.
porque un tratamiento de rehabilitación podría mejorar una función del sistema nervioso por intervención kinésica, por estimulación motora, por estimulación sensorial en un paciente, porque usted va a estar estimulando una capacidad única que tiene el sistema nervioso que se llama plasticidad neuronal. Y la plasticidad podría provocar recuperación de células gliales para reconvertir funciones dentro del sistema nervioso. ¿Okay? Y en esto hay información de respaldo científico de cómo influyen ustedes futuramente en un paciente. Como lo comento, las células gliales tienen múltiples funciones. Una de ellas tiene que ver con mantener algunos valores fisiológicos del sistema nervioso, proteger neuronas, producir mielina, mantener la homeostasis del líquido cerebroespinal, pero fíjense lo que no hacen: no propagan potencial de acción, no propagan corriente eléctrica. ¿Okay? De todas formas, las siguientes diapositivas apuntan a que usted conozca un poquito más cuáles son estas células gliales. Fíjense que están anotadas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Me quiero detener, por ejemplo, en los oligodendrocitos. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y en el caso del sistema nervioso periférico, yo voy a referirme siempre a este concepto, neurolemocito, a pesar que son ampliamente conocidos los neurolemocitos como células de Schwann, son los dos tipos de células gliales que producen vaina de mielina. ¿Ok? Aquí quiero comentarles que existe una forma sutilmente diferente de cómo forman mielina. En esto no me voy a profundizar mucho. Los oligodendrocitos, por ejemplo, producen vainas de mielina en múltiples axones a la vez. Por lo tanto, un oligodendrocito puede mielinizar más de 30 axones en su vida útil. En cambio, el neurolemocito, una célula de Schwann, produce una vaina de mielina en un axón del sistema nervioso periférico. Esa es su vida útil, producir una vaina de mielina. La envuelve varias veces. Una vaina de mielina está formada por casi 30 vueltas de fosfolípido alrededor de ese tramo axonal. Bien. Hasta acá, que estamos tocando temas un poco más histológicos, me interesa volver a lo anatómico para dejar en claro para mí 4 conceptos que, si usted no integra relativamente rápido, va a verse un poco con sensación de estar medio náufrago, medio perdido de esta conversación que vamos a empezar a iniciar la próxima semana ya con médula espinal. ¿Sí? Fíjense que hay 4 conceptos, y los 2 que están a la izquierda y los 2 que están a la derecha se parecen mucho entre ellos, y es simplemente la ubicación lo que marca el cambio de nombre. Me explico. Dice que núcleos, al igual que ganglios, son conjuntos de somas de neuronas, cuerpos neuronales. Simplemente la diferencia es dónde están. ¿Cuándo llamaré núcleo a un conjunto de somas? Lo llamaré cuando esté dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro, de la médula, del tronco encefálico, del cerebelo. Es decir, dentro del sistema nervioso central yo voy a tener núcleos cuando me encuentre con un conjunto de somas. En la otra vereda, si me encuentro con un conjunto de somas formando parte del sistema nervioso periférico, lo llamaré ganglio. Y aquí hay que sacarse un concepto chilensis. Cuando nosotros en la calle nos dicen tengo inflamados los ganglios, ustedes saben desde la clase linfático, nos estamos refiriendo a linfonodos. Si tengo inflamados linfáticos en la zona axilar, o en la zona submandibular, o en la zona inguinal. La mayoría de la gente, y yo diría incluso en el hospital, la mayoría de los trabajadores de la salud dirá ganglios linfáticos. Pero usted con toda propiedad podría decir, ¿saben que el concepto correcto es linfonodos o nódulos linfáticos? Porque ¿qué es un ganglio? Un conjunto de somas en el sistema nervioso periférico. Cuando alguien me dice, tengo inflamados los ganglios, mi primera imagen en la cabeza es que tiene un problema del sistema nervioso. Pero después me acuerdo que estoy en Chile y hay que hacer la conexión. ¿Vale? Después hay más detalles sobre dónde se agrupan, que pueden formar agrupaciones más grandes como lo que está ejemplificado ahí, que es el tálamo, o en el caso de los ganglios pueden tener diferentes funcionalidades, pueden ser sensitivos, pueden ser motores, pueden ser autonómicos.
Ya vamos a referir un poquito más a eso. Pero en el otro lado de la lámina, en el lado derecho, aparecen dos conceptos más. Dice arriba, tracto o fascículo, y en la esquina inferior derecha dice nervios. Estos dos conceptos también son similares porque hacen referencia a un conjunto de axones. Pero si estamos dentro del sistema nervioso central, yo voy a pedir que usted lo identifique como tracto o como fascículo. Yo me inclino más por tracto, después vamos a entender por qué. Tracto entonces sería un conjunto de axones formando parte de algún órgano del sistema nervioso central. Y cuando me encuentro con axones formando parte del sistema nervioso periférico, entonces estoy ante la presencia de nervios. En el sistema nervioso periférico entonces tenemos nervios, pero también tenemos ganglios. Y en el sistema nervioso central tenemos tractos, pero también tendremos núcleos. A ver si empezamos a cuadrar las cosas. En sustancia blanca, ¿cuál de los cuatro conceptos aplicaría entonces? Entendiendo que sustancia blanca solo podría ya encontrarla dentro de los órganos del sistema nervioso central. ¿Qué encuentro en sustancia blanca? Fascículos. Tractos o fascículos. Entonces, donde encuentro núcleos, entonces tendrá coloración gris. Claro, la sustancia gris es donde predominan los somas, y los conjuntos de somas se llaman núcleos. Cuando estoy en el sistema nervioso central. Hasta acá, ¿este concepto queda claro? ¿O estos cuatro conceptos quedan claros? Yo haría un asterisco aquí. Si estos cuatro conceptos no quedan claros, no avance a la siguiente etapa. Porque hacia adelante yo conversaré sobre tracto, sobre núcleo, sobre fascículo en forma muy suelta. Y yo asumiré que el estudiante va a ir traduciendo lo que significa núcleo, tracto, nervio, ganglio. ¿Okay? Y lo que ya viene encargado con temas biológicos, cuando digo núcleo, no estoy hablando del centro de una célula, estoy hablando de un conjunto de somas en el sistema nervioso central. ¿Vale? Dicho ello, seguimos. Cuando hablo del sistema nervioso central, profe, especifique, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero a médula espinal, órgano que está contenido dentro de la columna. Pero fíjense lo que aparece ahí, no dice cerebro, dice encéfalo. Y el encéfalo sería como un macroórgano, porque sería la suma de todo lo que está dentro del cráneo, desde el punto de vista del sistema nervioso, que son cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Qué sería eso entonces? Cerebelo. Cerebelo. Y esto es el tronco encefálico. Ese tronco encefálico, a su vez, lo vamos a tener que dividir en tres zonas y ya empieza a tomar nombres más específicos. Lo voy a nombrar de inferior hacia superior al tronco encefálico, porque en este caso esta imagen justo tiene cortada la médula, los últimos o los primeros centímetros de médula, como usted lo quiera tomar, y la primera zona del tronco encefálico, que la verdad lo detectamos porque el tronco encefálico sería cuando de la médula avanzas y te metes por foramen magno, ya entraste en el tronco encefálico. Y la primera zona con la que te tomas se va a llamar bulbo, con B larga, 2 veces B larga, bulbo. Yo sé que muchos pueden haberlo escuchado en el colegio como bulbo raquídeo. No, bulbo. Porque raquídeo hace referencia a que está en el raquis, que es la columna, y el bulbo no está en el raquis, está en el cráneo. Así que es bulbo. Me gusta darles el nombre que ocupan los gringos para que no nos enredemos. Los americanos llaman al bulbo, lo llaman médula oblongada o médula ensanchada, que sería la traducción de oblonga o oblongada. ¿Okay? Si revisa cosas de internet y dice médula oblonga, está hablando de nuestro bulbo. Segunda zona del tronco encefálico, una zona mucho más ancha y se va a denominar puente. Teníamos el bulbo, ahora tenemos el puente. Y el puente, repito, si lo busca en internet le va a salir nombres súper antiguos, protuberancia, puente, puente de Barolio. No lea sobre esa referencia. Bulbo y ahora tenemos puente. La tercera y una última zona, la más superior del tronco encefálico, está prácticamente en contacto con el cerebro, tiene un nombre más puntual, se llama
mesencéfalo. Mesencéfalo. SC. Por lo tanto, cuando yo hablo de encéfalo, estoy hablando de todo el cerebelo y las tres partes del tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo, si las nombro de arriba hacia abajo. ¿Vale? Más médula espinal. Todo este sistema nervioso central sería el que integra, el que genera la respuesta, el que recibe las aferencias para poder procesar esa información. Ya habíamos comentado el concepto de sustancia blanca y sustancia gris, y fíjense lo que estábamos preguntando recién. Sustancia blanca habla de tractos o fascículos, sustancia gris habla de núcleos. Fíjense, le cuento, en esta imagen, que tiene 4 partes, está presente la médula espinal cortada en varios cortes horizontales. Y si usted lo analiza, la sustancia blanca es periférica o central. Periférica. Pero si yo muestro ahora un corte de cerebro, que es parte de nuestro encéfalo, ¿la sustancia blanca está en la zona periférica? No. No, está cubierta por una zona gris que es corteza cerebral. Pero debajo de corteza cerebral, además de sustancia blanca, igual veo zonas de sustancia gris. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen que llamaré genéricamente a esa estructura gris? ¿Núcleo, ganglio, tracto o nervio? Aquí es donde todos dijeron que les queda claro. ¿Cómo llamo a esa estructura de color grisáceo? Tengo 4 opciones. Lo llamo núcleo. ¿Por qué? Porque tengo sustancia gris, y hasta lo que sé, sustancia gris donde predominan los somas. Y los conjuntos de somas en el sistema nervioso central se llaman núcleos. Vamos internalizando. Si el sistema nervioso central lo forma encéfalo más médula, la pregunta entonces es ¿qué forma el sistema nervioso periférico? Y el sistema nervioso periférico lo forman, ya lo dijimos, nervios y ganglios. Pero si me quiero quedar con el concepto de nervios, fíjate, tengo 3 tipos de nervios. Los nervios espinales más los nervios craneales en los libros aparecerán como nervios somáticos, por si acaso. ¿Por qué unos se llaman espinales y otros se llaman craneales? Súper fácil, porque los espinales nacen de la columna vertebral, nacen de la espina. ¿Entre qué estructuras vertebrales usted reconoce o estudió que emerge un nervio espinal? Muy bien, entre los pedículos. Y los nervios craneales, adivine, salen por los forámenes craneales. Como por ejemplo... El infraorbitario. ¿Ah? El infraorbitario. El infraorbitario es un foramen de la cara, pero justamente por ahí no sale un nervio craneal específico, sino que sale... me están preguntando mi señora si la voy a pasar a buscar. Tengo que darle una mala noticia. Pero yo sí creo que conoce otro foramen. Dame otro foramen de la base craneal. Aquí es donde empieza a brotar lo que usted ya olvidó. Vamos. El redondo. Foramen redondo, exacto, y pasa un componente trigémino. Foramen yugular, canal óptico, fisura orbital superior, foramen oval, foramen espinoso, canal deliculoso, etc. Por eso se llaman nervios craneales, porque emergen del cráneo a través de algunos de sus forámenes. Estos dos eran la división de nervios somáticos, y aparece este grupo que afortunadamente para ustedes no lo vamos a revisar, que son los nervios autonómicos. Los nervios autonómicos son aquellos nervios que se dirigen a los órganos que nosotros no controlamos de forma voluntaria o de forma consciente, y que el sistema los controla a través de un sistema, valga la redundancia, que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Sobre ese sistema nervioso autónomo, me voy a adelantar un par de diapositivas y me devuelvo enseguida. Ahí. Comentar 2 cosas. Estoy yendo a las últimas 2 diapositivas de esta presentación. El sistema nervioso autónomo, repito, es un sistema de nervios que viene controlado por el sistema nervioso central
y se encarga de controlar todos los órganos que nosotros voluntariamente no controlamos. Díganme sí o no, si entran o no en este grupo, por ejemplo, el corazón. Sí. ¿Sí? Ok. Los riñones. Sí. Sí. La vejiga. Sí. Sí. La vejiga actúa en forma involuntaria. Lo que pasa es que tú tienes un esfínter que evita que nos orinemos a todo momento. Y ese esfínter afortunadamente es voluntario. Pero la acción de la vejiga es de carácter autonómico. ¿Bien? ¿Los músculos de la expresión facial están controlados de forma autonómica? No, los controlas cuando tú quieres. A pesar que a mí me pasa con mi señora que su ceja habla sin que ella se dé cuenta. Yo miro la ceja y me asusta más que las cosas que dice. Pulmones. ¿Lo controlo en forma voluntaria? No, en forma autonómica. Es decir, todos los órganos que yo considero vísceras están controlados por este sistema. En estricto rigor son dos. El sistema nervioso simpático está dividido, el sistema nervioso autónomo está dividido en una división simpática y una parasimpática. Esto hay que explicarlo bien. Me voy a ir a la última, porque quiero mostrar ese balancín que está en la parte superior derecha de la foto. Cada órgano que no controlamos en forma voluntaria está siempre tratando de ser controlado en forma predominante por el sistema nervioso simpático o por el sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, pongamos al corazón aquí al centro. Si en el caso que predomine y gane esta puja, la gana el sistema nervioso simpático en el caso del corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la fuerza de contracción de los ventrículos. Es decir, voy a tener un incremento de la acción de ese órgano. Pero si en algún momento del día empieza a predominar lo parasimpático, se producirá en el caso del corazón lo contrario. Bajará la frecuencia cardíaca, bajará la fuerza contráctil de los ventrículos. Profe, eso aplica a todos los órganos. Todos incrementan actividad cuando se influencian por sistema simpático y todos bajan actividad cuando se influencian o predomina el parasimpático. La respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿cómo sé cuál se activa y cuál no? Hay una regla y está en ese balancín. El sistema nervioso simpático genera efectos que te preparan para defenderte a una agresión. Los americanos dicen fight to fight, te prepara para la pelea. Entonces pónganse en un escenario en los cuales usted ha sentido algún tipo de susto o amenazada su sobrevida. A mí me han asaltado 3 veces y uno siente como una descarga de adrenalina. Yo no soy de los que entrega las cosas a la primera, porque como que tanteo la situación. Ya si veo un arma blanca, ahora ya sí, toma, ¿qué más? La zapatilla ya todo. Sácate. Pero si me midieran mi actividad de los órganos en ese momento que me están cogoteando, les voy preguntando a ustedes, ¿la pupila de mis ojos se dilata o se contrae el músculo que reduce el diámetro de la pupila? Se dilata. Entonces el músculo constrictor pupilar se relaja. Estaría, entre comillas, entrando en un concepto de inactividad. Pero no. Entra en un concepto de relajo porque a mí me interesa que me entre más luz al ojo porque me sirve para prepararme ante una defensa. En el caso del corazón es obvio, aumenta la frecuencia cardíaca. En el caso de los pulmones, en los bronquios, la musculatura que está alrededor de los bronquios, ¿ustedes creen que se contraen o se relajan? Se relaja. Entonces la actividad bronquial disminuye porque se relaja la musculatura. ¿Por qué? Porque quiero que entre más aire. A nivel intestinal, ¿aumenta la actividad intestinal o se reduce? Se reduce. Entonces el simpático no incrementa la actividad de todos los órganos. Incrementa la actividad de los órganos que me sirven para defenderme ante una agresión. Y reducirá la actividad de los órganos que me sirvan
para defenderme ante una agresión. Los pongo en ejemplo. ¿Quién practica deporte de forma competitiva aquí? Habían varios. Para conversar con otros, me demos la palabra. ¿En qué deporte usted compite? Voleibol. Yo alguna vez también competí, aunque no se note, jugué básquetbol, no, en Chile no es profesional, pero me la tomé bien en serio. No sé si te pasa lo mismo que lo que voy a relatar. Mis primeros partidos, como el debut, el segundo, tercero, nunca entré de titular, sino que entraba de reserva, y cuando me metían a la cancha, esos primeros segundos, la sequedad de boca era horrible. ¿Te pasa? ¿Te sigue pasando? A veces sigamos corriendo. Te pasa. ¿Por qué crees que se produce esa sequedad de boca? Porque asumo que cuando uno entra a la cancha está bajo influencia simpática. Por la adrenalina, ¿no? ¿Y qué pasa entonces a nivel de glándulas salivales? ¿Aumentará o disminuirá la actividad? Disminuye. ¿Tiene sentido producir saliva para defenderte en una acción? No, a no ser que quiera agarrar el cupitajo al que te está saltando, pero no, el cuerpo no lo entiende. ¿Sí? Entonces se produce una sequedad de boca, súper entendible. Por eso siempre que hay podios donde habla gente dando charlas, siempre ponen agua. Porque uno se pone nervioso y se le seca la boca. Yo no tengo agua hoy día, pero suelo tener agua para hidratarme durante la clase, pero les soy honesto, no me pone nervioso ya hacer una clase, pero asumo que si hay gente que no está acostumbrada, la saco a hablar aquí adelante, sí se produciría una actividad simpática. Ahora le pregunto yo al curso, en una prueba, estamos llegando al examen de anatomía 2, ¿cuál creen que predomina? Simpático. Simpático. Entonces explíquenme algo. ¿Por qué un estudiante, fisiológicamente hablando, tendría que tener ganas de ir al baño durante una prueba? Fisiológicamente no tiene concordancia. Pero hay gente que le da genuinamente ganas de ir al baño. Pero fisiológicamente está entrando en una situación que uno le llama anarquía fisiológica. De hecho, cuando a ti te da mucho miedo a algo, yo creo que todos hemos escuchado la historia, hay gente que se orina. Y uno dice, ¿pero cómo? Es que me da, de verdad, hay gente que dice, me cagué de susto. Yo llegué a esta ciudad en 2015, yo no viví el terremoto de Concepción, lo viví en Valparaíso, yo pensé que el epicentro era mi casa. Así que asumo que los que lo vivieron acá debe haber sido muy heavy. Y se me ocurrió hablar del terremoto y parece que le desperté heridas muy profundas, porque yo tengo mi hijo profe y yo me hice el 1 y el 2. Y explíqueme eso. Dije, no sé cómo explicarte eso. Y tú querías ir igual. Y habla de una anarquía en un máximo de descarga autonómica, los dos sistemas se prenden al máximo y te pasan cosas inesperadas. ¿Okay? Ahora asumo que el que tiene ganas de ir al baño durante una prueba es porque siguen aguantando desde antes. Puedo entender eso. Pero en estricto rigor, como fisiológicamente no es coincidente, yo sospecho el estudiante. ¿Quiere ir al baño? Cuando tengo ayudantes, mando al ayudante al baño antes para que mire los basureros, así los torpedos están en el basurero. Yo también fui estudiante. Ya, le pido por favor, tarea corta, que me busque diferencias entre el sistema nervioso central, perdón, entre el sistema nervioso autónomo simpático versus el parasimpático. Por favor, haga la pega, no le pregunte a la inteligencia artificial que le dé un cuadro con las diferencias. ¿Ya? Busque diferencias, eso explicará parte de lo que está ahí señalado. Una de las diferencias que me interesa que usted encuentre, que aquí también lo dice, es en qué parte del sistema nervioso central surge el componente simpático y en qué parte del sistema nervioso central surge el parasimpático. Esta diapositiva sí lo indica, pero como usted va a buscar las diferencias, las puedo preguntar el próximo lunes. Habíamos quedado por aquí, explicando el concepto de nervios, y nos habíamos detenido en el concepto de nervios autónomos. Para cerrar esta presentación, insistamos que el tipo de inervación, tocando los dos grupos, tanto los somáticos, ya sean craneales o espinales, y los autónomos, habla de tipos de inervación. Claro, tengo inervación motora voluntaria, eso lo va a provocar nervios espinales o craneales, y tengo la posibilidad de inervar la piel para recoger información exteroceptiva. Pero también, lo dijimos recién, hay inervaciones autonómicas que tienen que ver con órganos y con estructuras que yo no controlo voluntariamente. En este curso nos vamos a concentrar en este tipo de inervaciones. Las inervaciones de tipo somáticas, músculos, estructuras de la piel. ¿Bien?
Y cuando hablamos entonces de nervios espinales, yo también aplicaría en estricto rigor cuando queremos ver la estructura de un nervio craneal, me refiero a lo que está aquí a la derecha. Entiéndase que un nervio es un conjunto de axones. ¿Cuántos? Depende del nervio. Uno de los que yo más manejo es el nervio mediano, que es un nervio de la mano, que cuando entra a la mano tiene 22.000 axones. No los he contado, pero le creo al autor. 22.000 axones que se organizan en paquetes. No es solo un paquete adentro del nervio, hay varios pequeños grupos de axones. Y aquí viene un término que puede sonar un poco confuso. A ese conjunto de axones, por ejemplo en ese, yo creo que hay más de 10 conjuntos de axones, se le llama un fascículo. Y no quiero enredarlos, recién habíamos dicho que fascículo se podría referir a un conjunto de axones del sistema nervioso central. Por eso yo prefiero ocupar la palabra tracto cuando me refiero a conjuntos de axones del sistema nervioso central, porque fascículo tiene dos acepciones y una de ellas es conjunto de axones al interior de un nervio. Entonces yo le pondría un asterisco al concepto de fascículo. Entonces ahí tengo un fascículo con un número determinado de axones, ahí tengo varios más. Y aquí es importante que también les cuente de que independiente de los axones tengan o no tengan, porque hay axones que no tienen vainas de mielina, todos tienen una especie de cobertura que vendría a ser el concepto como de una fascia. Alguna vez hablamos de las fascias a nivel muscular. Aquí los axones tienen su fascia y se llama endoneuro. De hecho aquí está explicado en el esquema. El endoneuro sería una pequeña cobertura que tiene cada uno de los axones que está dentro de un fascículo. ¿Suficiente con eso? No. El grupo de axones que forma un fascículo también tiene su propia cobertura que se denomina perineuro. Perineuro sería la fascia que agrupa a un fascículo dentro de un nervio. Endoneuro para el axón, perineuro para el fascículo. Y ahora cuando tengo todo el nervio junto, también tengo una fascia de aislamiento que se llama epineuro. Si lo analizamos respecto a un músculo, esto es idéntico. Si usted recuerda, el músculo tenía endomicio, perimicio y epimicio. Y aquí es lo mismo, pero cambiamos el sufijo. Micio por el sufijo Neuro. neuro. Enredé. Como que me entró un lapsus. Ya. De todas formas está explicado. Profesor, ¿existen patologías que afectan estas fascias endoneurales, perineurales? Sí. E incluso a veces hay personas que tienen lesiones traumáticas, esto lo puedo decir con propiedad, me tocaron pacientes que tenían, por ejemplo, una herida porque trabajaban en un aserradero y el tontorrón metió la mano en el aserradero, cuando la instrucción de la máquina decía que no meta la mano en el aserradero, pero el porfiado metió la mano y cortó parte de su mano. Llegó a pabellón, los médicos hicieron su pega, estuvieron como 12 horas tratando de reconectar todo, algunos nervios estaban dañados parcialmente, sale del pabellón, aseo quirúrgico, etc., pero se puso en cicatrizaciones que afectan la conducción nerviosa, pero que no está dañado el axón, está dañada la estructura perineural, epineural. Y el problema es que puede afectar la conducción nerviosa. Entonces el paciente tiene que ir de nuevo a pabellón o cae en las manos suyas, esperando que usted, aplicando ciertas terapias, pueda ir rompiendo esas lesiones cicatrizales que están en las estructuras faciales. De hecho, hoy día hay evidencia que las ondas de choque, que es un tipo de corriente en particular, pueden disolver estas cicatrices y recuperar la conducción nerviosa sin cirugías. Y esas las aplica el quimo. Entonces, para que empecemos a darnos cierto mérito, cierta importancia. Cada nervio, ya sea espinal o craneal, tiene esa estructura en su interior. Pero si me voy al nervio espinal, fíjense, ahí está el nervio espinal, el par de nervios espinales saliendo por el espacio entre dos pedículos, y una vez que sale el nervio, fíjense la imagen, lo vamos a ver el próximo lunes. El nervio, cuando yo lo analice, por definición el nervio espinal, vamos a dejar el craneal de lado, el nervio espinal es mixto, porque tiene axones con función sensitiva y otros axones con función motora. Aquí los colores algo ejemplifican, pero cuando el nervio sale
por el espacio entre dos pedículos, el foramen intervertebral, se divide. Aquí lo vemos. Saliendo, se divide en un ramo dorsal, que notamos en la imagen está yendo como hacia la zona de la espalda. Este que va hacia la espalda es el ramo dorsal. Y el otro ramo, que va a ser mucho más grueso, se llama ramo ventral. Y el ramo ventral, chiquillos, es el que formará plexos. A la derecha de la imagen les presento uno de los enemigos suyos del semestre. No sé si llamarle así, pero una dificultad medio enredosa. A la derecha tenemos uno de los 4 plexos somáticos que vamos a estudiar, que se llama plexo braquial. ¿Qué es un plexo? Es una confluencia de nervios. Claramente lo que está a la derecha es una confluencia de nervios. Vamos a revisar durante este semestre 4 plexos: cervical, braquial, lumbar y sacro, con mayor énfasis en el braquial y en el sector lumbosacro, porque eso es lo que se destinan a miembro superior y miembro inferior. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? 31 nervios espinales, cuyos ramos ventrales forman plexos, y ya los mencioné, pero aquí están escritos cuáles son esos plexos. O, insisto, ramos ventrales, porque los ramos dorsales van directo hacia la zona de la espalda o el cuello, hacia el sector del dorso. Y ya hablé del sistema nervioso. ¿Dudas? Yo creo que ya sumamos como 20 conceptos nuevos en esta mitad de la tarde. Ahí están los sistemas o las divisiones simpáticas parasimpáticas. Insisto, por favor, busque diferencias sobre estos dos sistemas. Me detengo 5 minutos para que cambiemos de clase, para que pueda respirar, para que pueda ir al baño rápido, si es que está predominando el parasimpático. Y seguimos con la otra patita de la tarde. A mí me pasa que está en el global. ¿Qué cosa? Está haciendo saltar. Me cuando iba al baño, cuando iba a la mitad. Antes estaba full focus así. Después no. Está tiritando. ¿Te pusiste a saltar? Dijiste. ¿O te escuché mal? ¿Ah? Dijiste, te pusiste a saltar. No, tiritar. Ah, ya. Sí, está tiritando. Después correspondí y todo rápido. También. Era eso, me hacía ahí, en vivo, en directo. Le decía el profe que te acompañara. Ah. Todos copias, era estrategia. No, está. Ay, qué dolor. Biología del sistema nervioso. Vámonos para la casa, profe, que tenemos otro día. A las 2 que no. Ya pasaron 2 minutos. ¿Lo viste bien? ¿Estaba de ¿Qué está de ¿Ya partieron todos sus asignaturas? ¿Sí? ¿Cómo se viene ese? Biología, profe, no llegó. ¿Está pesado? ¿Cómo se viene ese? Con la profe. No, yo lo deducí eso. ¿Qué tienes escrito? Tú. ¿Tienes escrito algo que nosotros? Fíjate ya no. ¿Cuál? Sumar el Ah, sí, más sí, sí. difícil o más fácil. Ese era el más fácil. ¿Ya conocí a ese profe? ¿O el nuevo? Tuve el profe en física. Física. ¿Y cómo te caía? Lo anterior. Y yo me eché física. Mejor el primero. Entonces me desbloqueaste un trauma. Mi madrina, que es de segundo, En mi malla de esquina me había dijo que 3 qué bueno que físicas. has cambiado el profe de matemática.
Entonces había biofísica 1, biofísica 2 y después había electromagnetismo. ¿Cómo se llama? Otro po. Tenía electromagnetismo. Pero ¿Ah? supongo que era por tema de Luis. electricidad, pero Bello. Ah, me eché la primera física y estuve ahí asustado los 3 ramos. Ya estábamos incluidos. Vamos a esperar los 2 minutos. Y aparte de física, ¿qué más? biología. Biología. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Introducción a la química. ¿Eso? Realmente son los primeros semestres. Sí, acá estamos. No. Inglés. ¿Usted tiene más antiguo o más antiguo? Bueno, tío. ¿Más antiguo? ¿Y eso antes estaba en primer semestre? Y vi que tenían una visita de terreno. ¿A dónde van? ¿Sabes? Tienen que visitar a un paciente, cómo hacer la anamnesis y todo eso. Bueno, aunque el término correcto no es paciente. Es usuario. A ver. ¿Con quién me senté? Porque Se lo van a repetir como 80.000 veces en introducción a la química. No, eso ya lo tienen en esto, en habilidades para De hecho, universitarios. ustedes tienen habilidades. Yo no tuve habilidades. Yo tengo la malla del 2016. Verdad. ¿qué? Ah, ¿de ¿Les verdad? mencionaron? No. O quizás no todas. Qué miedo. Ya, pues no me hagáis querer subirme de la carrera. No, pero no es conmigo. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que está hablando justo ahora. Tengo miedo. Why are you Según scared? lo que nos hicieron a nosotros, la visita al terreno, Ya. es que ustedes tienen como grupos y les van a otorgar un profesor. La cosa es que en eso le otorgan un usuario y ustedes tienen que ir a escoger al usuario e ir a visitar y hacer anamnesis. Y luego hacer una presentación. Sí, eso sí no la representación. Bien, insisto, esta elección de colocar un tema embrionario no es antojadiza, no es que sea un tema que me guste, tampoco que lo sufra, pero me refiero a que, a pesar que es un curso de anatomía, me parece que en algunos aspectos tenemos que ser capaces de integrar e incluir o incrustar algunas temáticas de otras disciplinas, como en este caso de la embriología. Antes de iniciar, voy a estar haciendo variados anuncios en este mes y medio previo a un evento que para nosotros como Departamento de Anatomía es importante, que es el Congreso Chileno de Anatomía. Contarles que es una actividad dirigida a la comunidad estudiantil. Ya tenemos inscritos más de 130 estudiantes en un congreso que va a tener a 36 conferencistas dando charlas. La mitad de ellos son extranjeros. Pero quiero comentarles que, entendiendo que obviamente los temas genésicos pueden para ustedes ser de mayor interés que otros temas, cuando los congresos son grandes se suelen hacer cursos pre-congresos, es decir, actividades de cursos cortos previos al inicio de un congreso. En ese marco hay un curso pre-congreso que tengo que hacerle como un poco de difusión porque podría resultarles de interés. El doctor Rodrigo Lizama, ustedes lo conocen, es nuestro experto en la parte imagenológica y puntualmente en la parte ecográfica. Y él va a ofrecer un curso pre-congreso de ecografía del sistema musculoesquelético que va a durar toda una tarde, son 4 horas de curso y puede que pueda funcionar como un muy buen tema introductorio para alguien que se interese en la temática de ecografía, que entiendo que para los kinesiólogos está tomando interés por estas intervenciones de kinesiología de punción seca. Así que si se interesan, en la página web del Congreso están los datos, www.congresochilenoanatomía.com. Revíselo porque no es necesario estar inscrito en el Congreso para poder tomar algún curso pre-Congreso. Y el segundo que tengo que hacer difusión es un curso que a nosotros nos orgullece mucho tenerlo, que es el curso de ilustración anatómica. Puede que haya personas aquí que estén interesadas en aprender algunas técnicas de dibujo anatómico, y lo bueno es que lo van a ofrecer 2 profesores en conjunto, un profesor de la Universidad del Paraíso que se llama Daniel Casanova, que tiene un área de ilustración anatómica, pero se sumó la última semana en forma ya oficial el profesor Carlos Machado, que es el ilustrador del NETER.
Él va a venir a ofrecer este curso de ilustración anatómica que va a durar todo el martes. Va a ser un curso de 8 horas en la cual pueden, los que se interesen, tomar obviamente directrices que en vivo y directo el profesor Machado va a ofrecer. Bien, ahí voy a ir contando más cositas, pero por si se interesan, aún tenemos cupos y hay cupos que están reservados para estudiantes públicos. ¿Ya? Eso. Metamos en el tema de embriología del sistema nervioso y como me interesa que esto sea una revisión, no digo profunda, pero sí sustancial, quiero comentarles que lo que he contado o lo que contaré hoy día, eso es mejor, lo que contaré hoy día está tomado de este artículo científico de la profesora Mariana Rojas de embriología del sistema nervioso. Los que tengan dudas por los conceptos que voy a comentar hoy día o requieran profundizar un poco más en él, les invito a leer ese paper, que no es un paper de una investigación como tal, sino que es lo que se llaman unas revisiones narrativas respecto a la temática puntual, en este caso de la embriología del sistema nervioso. ¿Bien? El concepto embrionario, es importante aclarar que el embrión como proceso biológico es aquel proceso que se genera desde el momento de la fecundación hasta completar las primeras 8 semanas del embarazo. ¿Vale? Son 56 días de una ferviente actividad molecular y una expresión de una serie de factores y proteínas, la expresión genética de la producción de una serie de moléculas y proteínas, para poder producir todos lo que podríamos llamar las primeras versiones o los esbozos de lo que será corazón, de lo que serán los miembros, de lo que será cabeza y cuello y un larguísimo etcétera. Y cada uno de los procesos que suceden internos dentro de esas 8 semanas tiene nombre conocido. ¿Vale? El proceso que nos interesa conocer a nosotros se llama neurulación, que es el proceso en el cual yo formo un sistema nervioso. Aplica para todos los mamíferos de igual forma. Después se empiezan a producir diferenciaciones, pero ahí está la definición del proceso de neurulación. Es un sistema, es un proceso que permite el desarrollo del sistema nervioso, la cual se produce básicamente o se separa en los hitos que están comentados aquí, que habla de una inducción primaria, seguido de una neurulación primaria y una neurulación secundaria. Y todo este proceso es posible porque tengo proliferaciones celulares, tengo migraciones celulares, tengo procesos de apoptosis, entre otros. Bien, y a la izquierda tengo una foto de la 5ª semana del proceso embrionario. Estamos hablando de un proceso que involucra las primeras 8 semanas, en la cual al cabo de 56 días el embrión no mide más que un trozo de uña que te cortas. Son 30 milímetros, no son más de 3 centímetros de embrión con un peso que no supera los 3 gramos. Lo importante es entender que al cabo de 8 semanas ese embrión tiene todo lo que será un ser humano futuro. A partir de la semana 8 hasta la semana de término del embarazo, que puede ser entre la semana 36 y 40, esa es la etapa de término, yo voy a tener la etapa fetal. Feto es, entonces, el ser humano en formación desde la semana 9 en adelante, es decir, ya completada la octava hasta la semana 9, así que digo de la semana 9 hasta la semana 36 o 40, ¿vale? Y hay formas de poder explicar este proceso. Aquí hay una forma que está siguiendo unas etapas numéricas que se llaman estados de Carnegie. Yo creo que estoy dando un dato que no es relevante para nuestra conversación, pero sí contarles que estas primeras 8 semanas se dividen en 3 subetapas. Semana 1, 2 y 3, periodo presomítico. Semana 1, 2 y 3. Semana 4 y 5, periodo somítico. Yo le pongo un asterisco a esa etapa, somítica, porque ahí vamos a tener el desarrollo principal de la neurulación. Repito, 1, 2 y 3, periodo presomítico, 4 y 5, somítico, 6, 7 y 8, periodo metamórfico. Es en este periodo, semana 6, 7 y 8, en donde un individuo de cierta especie empieza a tomar forma de esa especie. Me explico. Las primeras 5 semanas podrían ser perfectamente idénticas entre la embriología del perro y la de nosotros. Porque somos mamíferos, estamos
emparentados obviamente dentro de un reino, dentro de familias, pero ya cuando empezamos a hablar de subgéneros empezamos a diferenciarnos. Por lo tanto, el periodo metamórfico es donde ya esto se empieza a parecer un humano y el perro empieza a parecer su clave. ¿Ok? ¿Cuándo empieza a formarse el tejido que va a dar luces del sistema nervioso? Dependerá del libro, pero entre la semana 3 y 4. Si queremos tomar un día exacto del inicio de la formación del proceso de neurulación, voy a decir día 21. El día 21 podría ser el último día de la tercera semana o podría ser perfectamente el inicio de la cuarta. Eso depende, esto no es tan radical como el día 21, puede ser el día 21, el día 22, pero estamos ahí, iniciando un proceso. Voy a poner el esquema completo porque está ahí fallando la animación. Porque este proceso se inicia con la fecundación. La hora cero es el momento en la cual el espermio logra unir su material genético con el óvulo. No hemos tenido la clase de reproductor femenino, tengo pendiente enviarla, pero quiero contarles que esto se produce en la tuba uterina. La fecundación del óvulo se produce en situación normal en la tuba uterina, o antigua o mal conocida trompa de Falopio. ¿Vale? Durante la primera semana, ese óvulo fecundado empieza a tener sus primeras mitosis en un proceso que yo creo que lo hemos visto en alguna cápsula de video, en donde esa célula original, blastocito, se transforma en 2, esas 2 en 4, esas 4 en 16, y así llegamos al estado de mórula que tiene al menos 164 blastocitos. Hay una segmentación, eso dura una semana. Al sexto o séptimo día, que se completa entonces la primera semana, ese embrión, en su estado de mórula, se implanta. Y chiquillos, implantar un embrión fecundado no es un proceso sencillo para el ser humano. Aunque no lo crean, el útero tiene importante labor en permitir la implantación de un embrión que esté en estado prácticamente perfecto. Perfecto en lo que refiere a su material genético. Si por alguna razón el útero no reconoce a ese embrión como un ser humano, se desecha. Nosotros no tenemos otros homínidos sobre la faz de la Tierra donde tengamos que competir. No coexistimos con los neandertales, ni con los Homo rudolfensis o Homo erectus. No, somos Homo sapiens. Pero si vemos otras especies, como por ejemplo el tigre, el útero de la hembra tigre tiene que reconocer que ese embrión fecundado sea de un tigre y no sea de un león. Porque si no se generan estos híbridos, que a veces sucede. Pero esos híbridos por definición nacen infértiles. En el caso del ser humano no existe esa situación, pero el útero humano reconoce a ese embrión como humano y analiza su material genético, y si no viene perfecto, lo más seguro que lo deseche. Solo un 30% de los embriones fecundados, es una redundancia, 30% de los embriones se implantan. Por lo tanto, el útero es un ambiente que ofrece resistencia o cierta hostilidad a ese embrión. Sumémosle que existen métodos legales y de conocimiento público de que se evite la implantación. Yo no tengo pelo en tocar temas sencillos, chiquillos. O temas sensibles, no sencillos, sensibles. Pero a mí me gusta aportar con información científica. Y a mí me gusta preguntar si mis estudiantes tienen opinión o tienen conocimiento de un tema sobre el cual ustedes serán opinión, entre comillas, autorizada, con un peso un poquito más preponderante dentro de una conversación familiar. ¿Conocen algún método para evitar la fecundación? ¿Cuál? Método de barrera. Ya, ¿como cuál? Como el preservativo. Yo debería decir en esta conversación que uno de los métodos para evitar la fecundación sería la abstinencia. Pero yo tengo que mostrar las cartas. Eso es un método. Los métodos de barrera, bien dice Francisco, el preservativo. ¿Hay algún otro método que evite la fecundación? Métodos hormonales. Métodos hormonales, ¿como cuál? La del parche. Ah, La del parche. ¿te refieres al parche o al implante? El implante. Implante, ya. Sí. Ok, implante subdérmico o implanón. ¿Qué es lo que hace ese método?
Y yo podría sumarle otro método hormonal, que son las pastillas anticonceptivas. Exactamente. Son anovulatorios. Es decir, las hormonas le indicarán de forma, entre comillas, engañada a ese ovario de que no libere óvulo. Pero al mismo tiempo le dice al útero que va a haber un óvulo. Porque el útero engruesa su endometrio, después se da cuenta que fue engañado y libera ese endometrio. Y tienes una regla. En estricto rigor, las pastillas ovulatorias podrían perfectamente impedir que haya regla. De hecho, en algunas personas pasa. Pero como nosotros culturalmente requerimos tener una regla para estar con certeza de que ante actividad sexual no hay embarazo, bueno, por eso están esas pastillas que son libres de influencia hormonal. Ese descanso es para que haya una ventana en la cual se genere la caída del endometrio. Estamos hablando de métodos para evitar fecundación. ¿Hay métodos para evitar implantación? Sí. ¿Cómo cuál? La ligadura. La salpingoligadura, pero es que ahí también evitas la fecundación. Sí. ¿Cuál más? El DIU. Ya, pues chiquillos, ustedes son adultos. Vamos a tener que armar un proyecto de ley para que haya una licencia para ocupar estos órganos. El DIU, El DIU, ¿qué es lo que es el DIU? que era como algo de cobre. El dispositivo intrauterino, Sí. que se coloca dentro del útero y genera un ambiente tan hostil que nadie se implanta. La pastilla del día después es un método de antiimplantación. Porque hay tiempo, hay una ventana de tiempo. Por eso no sirve tomarse la pastilla después, 3 semanas después. Sirve en el tiempo que corresponde. Ok. Yo cuando tengo estas conversaciones me empiezo a asustar, chicos. Dios de pez. Implantado el embrión, va a venir una etapa crucial que es que las células de ese embrión se organizan. Esto lo voy a explicar de una forma muy metafórica, pero fíjense que el embrión dentro ya, esto se mete dentro del endometrio del útero, algunas células se organizan para hacer envase, trofoblasto, y otras se organizan para hacer contenido. Si esto fuera una pelota de fútbol, sería, algunas forman los cascos externos y otros se quedan dentro. Las que se quedan dentro y se organizan en 2 capas, estamos durante la segunda semana prácticamente, pasando de la primera hacia la segunda semana del proceso de embarazo, se organizan en 2 capas que ahí están señaladas con la letra A y D de dedo. La A formaría las células que se llaman del epiblasto. Claro, están más arriba, epi. Y adivinen, la de la letra D serían las células del Endoblasto. hipo. Hipoblasto porque estoy bajo. Endo sería dentro. Epiblasto, letra A. Hipoblasto, letra D de dedo, lo que significa entonces que ese embrión se organizó en tener 2 capas germinativas, epi e hipoblasto, y un envase que se llama trofoblasto. Parte de ese envase después se convertirá en el saco amniótico, después se convertirá en placenta, pero eso es otro cuento. El cuento que me interesa contarles es que las células de las 2 capas germinativas que mencioné, epi e hipoblasto, cuando paso de la segunda definitivamente hacia la tercera semana del proceso de embarazo, viene un proceso clave que no está presente en todos los mamíferos, que es la diferenciación de 3 capas germinativas. De 2 paso a 3. Y ese proceso se llama gastrulación. Cuando quiero pasar de ese embrión bilaminar, 2 capas germinativas, y quiero terminar en un embrión trilaminar, tengo que desarrollar la etapa llamada gastrulación. Yo creo que estos nombres que se generan, usted los conoce. Porque cuando ahora tengo 3 capas germinativas, las capas se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Bien? Gastrulación. Resultado, embrión trilaminar. Chiquillos, desde aquí en adelante, cualquier interrupción de ese embarazo se denomina aborto. Puede haber abortos espontáneos, puede haber abortos inducidos, y dependerá de la legislación de su país cuándo sea legal o cuándo no sea legal. En Chile el aborto es legal en 3 causales. Y si no están esas 3 causales, no es legal, y ahora
no voy a entregar mi opinión, pero va más allá. Es un delito, porque algo puede ser ilegal y no ser delito, a pesar que suene raro. Pero en Chile, abortar fuera de esas tres situaciones es un delito. ¿Ok? En otros países es diferente la situación. ¿Ok? Y hoy día, a riesgo de funa, estamos discutiendo sobre si cambiamos esa legislación y pasamos a un aborto sin causal. Y la pregunta es, ¿hasta qué fecha vamos a opinar de que el aborto se puede realizar? Yo voy a contar una anécdota que no fue muy bonita, porque yo estudié un doctorado en ciencia morfológica, esto lo debatimos largamente. Entonces, en el momento más álgido de la primera o segunda intención de aborto sin causal en redes sociales, yo me metí a preguntar, porque escuchaba que la legislación que se quería promover era que el aborto fuera hasta la semana 14. Y ya no es embrión, ya es, biológicamente es un feto, semana 14. Y yo me puse a preguntar, ¿por qué la semana 14? Yo sabía la respuesta, pero quería preguntar. Y ya me funaron porque estaba preguntando un hombre. Después le dije a mi señora, ¿puedes preguntar tú por la semana 14? También la funaron, solo por la pregunta. Entonces le hago la pregunta a ustedes, ¿por qué la semana 14? El sistema nervioso se empieza a desarrollar el día 21, que es la semana 3, y está listo en la semana 5. Por lo tanto, si pensamos en el concepto de que tenga capacidad aferente, podríamos citar estudios hechos en otros animales, porque en el ser humano no podríamos hacerlo, que hay capacidad sintiente desde que está desarrollado el sistema nervioso, que es cuando estamos en la semana 5, ya, ok, la 6. La 6 es el mes y medio de embarazo. Está muy lejos la 14. ¿Por qué la 14? La razón que hoy día conocemos que está esgrimida, que es ¿por qué no la 15? ¿Por qué si la 13? ¿Por qué si la 14? ¿Por qué no la 15? ¿Por qué no la 20? Y la razón es por el parámetro de la curva de muerte materna en el aborto. Hasta la semana 14 es seguro. A partir de la semana 14 se vuelve un riesgo el abortar para la madre. Pero en este análisis nunca ha estado el embrión. Yo insisto, a mí me gusta hacer clases con ciencia. Conciencia. Entonces, ¿dónde empieza a mí lo serio? Y por eso tengo esta conversación, por más que a alguno no le guste, yo las enfrento de frente. A usted le van a preguntar. Porque usted ya siendo un universitario en su casa, a usted le van a preguntar, oye, ¿qué sabes tú de esto? Dame tu opinión de esto. Y yo creo que usted es libre de dar su opinión, pero déla con fundamentos. Porque una opinión con fundamentos es una opinión que puede ser representativa de la opinión de otro. ¿Ok? Y si alguien no coincide con su opinión, por favor, soy muy honesto, practique tolerancia. Porque estamos en una sociedad que no tolera la opinión diferente. ¿Bien? No voy a dar mi opinión. No. Sí, la puedo dar. Es que esto ya implica temas personales, pero yo prefiero dar mi opinión y ponernos en una situación súper realista. Yo tengo mi pareja que tiene 2 hijas. No son mis hijas. Yo me emparejé con ella ya teniendo ya 2 hijas. Yo las tomo como mías. Las conozco con 6 y 4 años y ya tienen 14 y 15. Y literalmente 14 o 15 son de este puerto. No tengo hijos propios. Yo estuve casado anteriormente y mi señora de ese entonces perdió 4 veces embarazos. Y aunque no lo crean, yo quería ser padre. Y uno de los embarazos llegó hasta la semana 18. Y debo decir que es de los momentos de mayor sufrimiento en mi vida. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿yo quiero ser papá? Sí, yo hubiese querido ser papá. Elegí ya no serlo porque ya tomé a las chiquillas como mis hijas y yo las quiero ver grandes y desarrolladas. Pero si en el futuro, uno no tiene comprado su futuro, yo me emparejara con alguien y esa persona quedara embarazada de una relación conmigo, a mí me gustaría ser papá. Pero en estricto rigor la decisión la tiene ella y podría abortar a pesar que yo quisiera ser papá. Entonces en ese punto, por mi experiencia personal, no podría estar de acuerdo con el concepto del aborto
sino que mi opinión final sería que el aborto creo que es un derecho, y es un derecho femenino, pero tiene que estar supeditado con mucha educación sexual y con la oportunidad de que esa mujer, si quiere tener ese hijo, lo tenga y que el sistema sea capaz de tomar ese niño y entregarlo en las manos de la persona que sí quisiera tenerlo. Hoy día adoptar también es muy difícil. Pero tener esa opinión en público, yo creo que soy meritorio de una FUNA por opinar diferente. Pero como estamos en un ambiente universitario, yo me siento en la comodidad de decirlo, porque quien no esté de acuerdo conmigo, yo le trataría de pedir que tenga tolerancia o empatía con mi realidad personal. No lo cuento siempre, lo cuento cuando me siento en confianza y espero que ustedes la tomen con esa altura de miras. Pero repito que cuando yo toco estos puntos, me gusta tocarlos entregando información de ciencia y usted tener una opinión. Ahora, lo que yo sí puedo decir abiertamente que critico es que esté penalizado ese hecho, porque asumo que ninguna mujer toma la decisión sin antes procesarlo con toda la seriedad que requiere el proceso. Pero insisto en el punto, creo que Chile requiere conversar esto con transparencia, y si yo opino que no y la otra persona opina que sí y gana una X mayoría, yo seré el primero que la respete, porque estamos en un país donde se practica la democracia. ¿Ok? Por eso me gusta conversar esos temas aquí, porque no puedo hablarlo en todas las universidades. Esta es una universidad laica y abierta, así que puedo hablar de estos temas con toda tranquilidad. Espero que ustedes lo tomen con esa altura de miras. Bien, les agradezco que ejercemos tolerancia si no está de acuerdo conmigo. Si está de acuerdo conmigo, armamos un grupo. No. Vamos entonces al sistema nervioso. Neurulación. ¿En qué semana estoy? Estoy en la semana 4. Día 21. Permítanme pensar que ya estoy iniciando la 4ª semana. ¿De dónde va a derivar el sistema nervioso? Va a derivar del ectodermo. Entonces, de las 3 capas germinativas, esto va a derivar del ectodermo. Y dentro del ectodermo voy a tener 3 estructuras que voy a tener que buscar para mostrarles que de estas 3 estructuras derivarán los elementos que conforman el sistema nervioso. Placa neural, cresta neural, placodas. En el caso de las placodas puedo ya descartarlo de entrada, porque las placodas serán algunas células de ese ectodermo que buscarán formar órganos sensoriales, llámese la retina del ojo, o la parte más interior del oído, o parte de una mucosa que formará el órgano olfatorio que se llama el bulbo olfatorio. Entonces vamos a dejar afuera las placodas porque en esta clase no nos vamos a concentrar en formar órganos sensoriales, como el ojo, el oído o la parte olfatoria. Nos vamos a concentrar para formar un tubo neural. Ese es un concepto que aquí ya está comentado, que mi primera necesidad, y que de hecho es la razón de ser del primer proceso dentro de la neurulación, que se llama la inducción primaria, es, no sé por qué tienen mal animada, es generar un tubo neural. Fíjense bien este esquema. La inducción primaria va a formar la placa neural, de la cual voy a poder generar 2 procesos que terminen generando tubo neural y vesículas encefálicas. Vamos a verlo en forma gráfica esto. Después hay una neurulación secundaria que va a ser muy puntual, que tiene que ver con la apoptosis o desaparición de la eminencia caudal, y después habrán 2 procesos que terminan generando la diferenciación dorsoventral del tubo. Entremos en terreno. La inducción primaria es un proceso corto en la cual yo tengo que necesariamente formar una placa neural. Esto lo explico en forma gráfica. Vamos a pensar que usted tiene un panqueque. Qué rico. ¿Te gustan los panqueques? Sí. Un panqueque. Y no vamos a hacer un lulo con el panqueque, no vamos a hacer un tubito. Vamos a hacer una elevación al centro del panqueque, como quien construye una especie como de cerro al medio de esa estructura de forma plana. Generaste una elevación central. Y esa elevación central se llamará placa neural. Ese es el proceso de inducción primaria. Hay algunas moléculas que están involucradas, las pueden olvidar al tiro, que no las voy a preguntar. Me interesa el concepto, porque el embrión a esa altura no tiene forma humana, es de verdad somos en ese momento una especie de plato, pero que produce una elevación central
Y de esa elevación central que se llama placa neural, fíjense que al centro de esa elevación central se produce una pequeña depresión. Y lo vamos a conocer como línea primitiva. Que es lo que se ve por aquí. A ver. Aquí se ve la elevación en verde, sería la placa neural, y una pequeña depresión al centro que se llama línea primitiva. Terminada esa inducción primaria, vendrá entonces el proceso de neurulación primaria. Para ello, fíjense que la inducción produce la elevación que yo comento, que llamamos recién placa neural. Y esta pequeña depresión, esa línea que les conté, ahora se ve mucho más profunda. Ahí hay una foto real de una placa neural, hasta el punto que esa línea muy profunda ahora tomará por nombre surco neural. Y cuando los dos bordes que se generan con la presencia de ese surco neural, ahí lo vemos, son unos pliegues neurales, terminan juntándose, formaré el tubo neural. Ahora, ese proceso se inicia con la inducción primaria, pero se completa en el proceso de neurulación primaria. Fíjense aquí, dice día 23, es decir, el día 21 esto comenzó, el día 23 ya estás con la placa neural formada, se genera esa depresión central que va a ser una línea que después se convierte en un surco. Vamos mirando el esquema, fíjense, ya hay un surco. Y cuando los pliegues que se generaron por ese surco ahora se juntan, formas un tubo. Etapa 1 pliegue, etapa 2 surco, etapa 3 cierre del surco, porque se enfrentaron los dos pliegues y tiene finalmente el tubo. ¿Quién es el responsable principal de pasar de una placa neural a un tubo neural? Un actor relevante que ha pasado medio colado en las láminas anteriores, que es esto que está aquí. No es una estructura del ectodermo, de hecho es una estructura del mesodermo que se llama notocorda. La notocorda es el principal responsable de formar el tubo neural. De hecho, en el esquema anterior pasó colado, está en naranjo ahí y actúa por presencia. Para que todo empiece a tomar sentido, el elemento llamado notocorda tiene como pega principal la formación del tubo y después no es que desaparezca. Hoy día la notocorda vive en nosotros formando parte de los núcleos pulposos, de los anillos, de los discos intervertebrales. El núcleo pulposo de tus discos intervertebrales son notocorda, que tuvo su rol, y su rol fue formar el tubo neural. Formado el tubo, ahí está. Hay que entender que esto es más tridimensional, porque en todas estas microfotografías de barrido tienes cortes del embrión para ver lo que estaba pasando por dentro. Fíjense que a los lados del tubo neural, no cuando se estaba formando, cuando ya está formado, el mesodermo forma unas estructuras cilíndricas como pequeñas esferas que se llaman somitos. A cada lado del tubo se forman pares de somitos. ¿Cuántos? 42, 44 pares de somitos. Por eso en la semana cuarta y quinta se conoce como periodo somítico, porque yo empiezo a reconocer los somitos. ¿Cuáles son los somitos, profe? Son los elementos mesodérmicos que quedan a los lados de esta original notocorda, pero cuando ya formaste el tubo, los elementos que quedan a los lados son esos somitos. Entonces, lo que originalmente era una placa neural, en el punto que ya empiezas a formar el tubo, fíjense que algunas células de esa placa neural no forman tubo, quedan como entre medio. Da la sensación que es como cuando reparten los equipos de fútbol en el colegio y quedan esos compañeros que nadie los quería en su vida. Ya era. ¿Le tocó? Sí. Es feo. A mí me volvían a hablar.
Esas células que no quedan formando parte del tubo, pero sí fueron parte de la placa neural original, se denominarán las crestas neurales. Y no son poco relevantes. Las crestas neurales serán en el futuro el sistema nervioso periférico. Formarán nervios y ganglios, entre otras cosas. Y el tubo neural formará sistema nervioso central. Esto es importante entonces. Cuando yo empiezo a formar el tubo, miren esta foto que ya está tomando el embrión completo. Seguimos siendo un embrión no de mucho aspecto humano, pero ya podríamos pensar que esto es un extremo de ese futuro ser humano, lo que va a ser futuramente la cabeza, y esta parte más inferior sería lo que va a ser la región glútea. Y me doy cuenta que lo que originalmente era un surco neural se empieza a cerrar. Y ese cierre es progresivo, no es que el tubo se forme al mismo tiempo a lo largo de todo el embrión. Se empieza a formar a la altura más o menos del cuarto somito torácico y después empieza a propagarse ese cierre hacia los extremos. Entonces tú formas el tubo como del medio hacia los extremos. A medida que voy cerrando este tubo, lo voy formando, los extremos, que siempre serán lo último que se cierren, van a tomar un nombre particular. Se van a llamar neuroporos, que ahí están mencionados. Los neuroporos serán lo último que se forme en lo que conceptualizamos como tubo. Y el neuroporo, que va a estar en la parte más superior, llámese neuroporo rostral o craneal, se cierra en el día 24 o 25 y 2 días después, 1 o 2 días después, se cierra el neuroporo que va a estar en la zona más cercana a la futura región glútea, es decir, neuroporo caudal. Lo llamamos caudal porque en esa época el embrión todavía tiene cola. Después dejará de tener cola, pero hasta esa altura tiene cola. Por lo tanto, aquí viene un dato clínico relevante. Cuando se está formando sistema nervioso, esta pantalla, yo empiezo a ver que los neuroporos se empiezan a cerrar en forma progresiva. Este es el neuroporo de la parte más craneal y podría darse, esto es una situación patológica, que los neuroporos no se cierran. Y aquí viene un problema. Si el neuroporo no se cierra y no terminas de cerrar el tubo, el mesodermo que va a quedar alrededor no va a formar el hueso que tendría que ir formado hoy. Me explico. Si el neuroporo craneal no se forma, no formas cerebro y no formas cráneo. Y tendrías un embrión sin cerebro y sin cráneo. Eso tiene nombre. Se llama anencefalia. Y puede darse en embriones mal formados. No es una palabra mía, la malformación es un concepto clínico. Se llama así, no puedo ir en contra de eso. ¿Qué pasa, profe? Si el otro neuroporo, el de la zona caudal, no se cierra correctamente, desarrollamos otro tipo de enfermedad, como el que está a la derecha, que se llama espina bífida. El problema no es que no se forme ese neuroporo, que en el futuro va a ser la parte final de la médula espinal, es que las vértebras que están alrededor tampoco se forman. Entonces, una columna abierta y una médula sin formarse en forma correcta. ¿En cuál de los dos casos creen que podemos mantener a ese recién nacido vivo? Bífida oculta. En la espina bífida. La anencefalia, en muchos de los casos, no puedo tomarlo como el 100%, será un feto inviable. Y en Chile la inviabilidad del feto es una razón de aborto. Antiguamente en Chile, antes de esa legislación, la mamá podía tener evidencia imagenológica de que ese embrión no iba a traer cerebro, no iba a vivir fuera del útero, y la legislación chilena obligaba a esa mamá a tenerlo, incluso dar a luz. Obligaba. Hoy día ya podemos argumentar que ese feto no va a tener actividad viva fuera del útero y es una razón para abortar. ¿Okay? Requiere varios exámenes porque hay que evidenciar que su cerebro no se va a formar. ¿Vale? En el caso de la espina bífida, fíjense, tengo varios formatos de espina bífida.
La espina bífida, en donde la médula, formada bien o mal, se queda dentro de la columna, se llama espina bífida oculta. Es muy característica una pilosidad, se produce un quiste piloso de la zona lumbar. Evidencia patognomónica de que hay patognomónica en clínica, algo que es sin lugar a dudas, eso es lo que está pasando. Entonces la espina bífida oculta tiene ese signo patognomónico. Pero en el caso del medio, las vértebras no se formaron bien, la médula sigue dentro de la columna, pero las meninges que cubren esa médula están fuera del cuerpo libre. Y está su nombre, mielocele. Y aquí tengo un cuadro más complejo aún porque además de las meninges también está fuera la médula espinal, que a todas luces no está bien formada. Eso se conoce como mielomeningocele. Pero fíjense en la foto, no la puse en forma antojadiza, la foto de la derecha. Miren los pies de ese recién nacido. Aquí pone en práctica lo que he conversado sobre las aferencias con esa doble línea. Si no tengo una médula espinal bien formada, lo más seguro que sus nervios que salen de allí para ir a miembros inferiores tampoco estén bien formados. Entonces, fíjense cómo nacen los pies de ese bebé. No están bien formados. Ese pie se llama pie bot, pie sambo o pie equinovado. Y es un pie que, obviamente, con esa posición no va a poder caminar ese bebé. ¿Puede esa persona corregir su situación y volverse a una persona de caminata autónoma? Es un larguísimo depende. Sin dar nombres, tengo un colega, kinesiólogo, cuyas azares de la vida le hicieron tener un chiquitito que tenía mielomeningocele. Hoy día tiene 18 años, estudia en la universidad. Pero tuvo que operarse 13 veces antes de poder caminar. Estuvo en Teletón y una de las razones para que su familia se mantuviera en Teletón era que no podía cambiarse de ciudad. Estaba en una ciudad al sur de Chile. Yo conocí la historia de ese chiquitito desde que nació hasta que ya lo veo muy grande y es un ejemplo. El chiquitito le va muy bien y quiere ser alcalde de la ciudad en donde vive. Yo creo que lo va a lograr. Pero repito el punto. Piense usted como kinesiólogo o kinesióloga y recibe ese paciente. Y lo acompaña en un proceso largo, doloroso, complejo, pero después la retribución yo creo que es el única de ver un chiquitito caminando en forma autónoma. Yo a ese joven lo vi caminando con muletas, después caminando con andador y a la última vez que lo vi estaba caminando en forma independiente. Obviamente no es una marcha armoniosa y perfecta, pero es funcional e iba a la universidad. Así que me puso muy contento. Y obviamente me pone contento formar futuros kinesiólogos que puedan intervenir en esas situaciones tan complejas. Sigamos, me quedan unos minutitos para ir cerrando ese tubo. Insisto, chiquillos, formamos el tubo, lo cerramos, las crestas neurales van a ser los que formen ganglios y desde esos ganglios van a nacer los nervios, por eso las crestas neurales son importantes. Pero déjenme contarles que cuando avanzamos de la neurulación primaria a la secundaria, la parte final de ese tubo neural, que vendría a ser lo que nosotros no tenemos, que es una cola, la zona coxigia, involuciona. Esa era la palabra que estaba esperando recordar. En el ser humano, involuciona. Entonces, la médula, lo vamos a explicar el próximo lunes, no ocupa el interior de toda nuestra columna vertebral, solo llega en un adulto desde la zona de foramen magno hasta L1, L2 como máximo. Debajo del L2 no hay médula espinal. Y eso es un dato anatómico que usted tiene que recordar. Ahora, en la parte craneal, completada la neurulación primaria y avanzando por el desarrollo de ese tubo neural, la parte más craneal sufre una dilatación del tubo. No hay que olvidar que es un tubo en el sentido más preciso del término. Tubo es en base, células que están formando el tubo y hay un espacio interior. Ese espacio interior se llama neurocele. Y en el extremo craneal de ese tubo sufrimos unas ampliaciones que se llaman vesículas encefálicas. El proceso se llama encefalización. Y cuando estamos en quinta semana del proceso de gestación, las 3 vesículas tienen nombre como está ahí escrito y son nombres complejos, pero usted tendrá tiempo suficiente para memorizar lo que es de aquí al próximo martes. Prosencéfalo, primera vesícula. Mesencéfalo, segunda vesícula. Romboencéfalo, tercera vesícula. No sé por qué cuando digo romboencéfalo pienso en calcetín con rombo.
Ese es el estado inicial, el estado que llamaremos estado de 3 vesículas. Pasados unos días, ese estado de 3 vesículas se convierte en un estado de 5 vesículas, porque hay desarrollo de ese tubo. Y lo que era originalmente 3 vesículas, ahora tengo 5, lo que implica que algunas cambian de nombre, como es el caso del prosencéfalo, que deja de existir y se convierte en telencéfalo, zona azul, y diencéfalo, zona verde. Esas 2 vesículas derivan del prosencéfalo original, y déjenme adelantarles que entre telencéfalo y diencéfalo tendremos nuestro cerebro futuro. La vesícula que se llamaba mesencéfalo sigue existiendo. Es decir, la segunda vesícula original sigue existiendo y sigue existiendo en ustedes y se sigue llamando mesencéfalo, que es la parte más alta del tronco encefálico. Y la vesícula que se llamaba romboencéfalo, aquí vienen los nombres enredados, se desaparece porque da lugar a 2 vesículas nuevas que se llaman metencéfalo y mielencéfalo. Wow. Metencéfalo da lugar al puente, da lugar al cerebelo. Metencéfalo. Y el mielencéfalo da lugar al bulbo. Y el resto del tubo, que no fue ninguna vesícula, da lugar y da paso a la médula. Aquí vemos algunos esquemas, sin olvidarse, por eso insisto, no nos olvidemos que adentro de ese tubo hay espacios que también crecen, y al dilatarse los extremos, el extremo craneal, formando parte de estas vesículas originales, este espacio también se convierte en espacios más grandes, y esos espacios se van a convertir en lo que llamaremos ventrículos encefálicos. Déjenme adelantarles entonces que dentro del encéfalo, recuerden, el encéfalo, cerebro y tronco, van a haber 4 cavidades llenas de líquido cerebroespinal. En estricto rigor antiguamente se llama líquido cefalorraquídeo, pero su nombre es líquido cerebroespinal, y ahí están mencionados sus nombres. Los vamos a conocer durante el desarrollo de las clases sucesivas, pero no olviden entonces que el tubo sigue existiendo. Cuando en los ventrículos encefálicos se desarrolla más líquido cerebroespinal que el que yo puedo absorber para mantener un flujo constante, se desarrolla en el proceso fetal otra enfermedad que se llama hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación del líquido cerebroespinal porque mantienes la producción del líquido, pero tienes problemas para absorberlo. Entonces, raya para la suma, tienes líquido en exceso, y por eso el cráneo se ve totalmente crecido, producto de que los huesos aún no se osifican. Entonces el encéfalo termina siendo proyectado hacia los extremos, producto de que se acumula líquido en esas cavidades. Del paper que les mostré en la diapositiva 1 está aquí derivado, está tomada de ahí, de dónde viene cada uno de los órganos definitivos que tiene nuestro sistema nervioso. Y para cerrar, porque ya estoy pasado en el tiempo, me quiero detener con lo último. No hay que olvidar que el tubo está formado por células. Y esas células pueden transformarse en neuronas o pueden transformarse en células de la glía. Y en esto es súper estricto el proceso y se realiza a través de linajes celulares. Me explico brevemente. Si la célula original es un neuroblasto, la única posibilidad es que te transformes en neurona. Pero si la célula original era un espongioblasto, las opciones cambian y te transformas en células de la glía. No hay forma que un espongioblasto se conforme en neurona, ni un neuroblasto termine siendo un astrocito. Trabajan por linaje. Y según la posición que tengan dentro de ese grosor, voy a poder determinar incluso la función. Si yo tomo el tubo neural, aquí está tomado un trozo del tubo, como quien corta un trozo de sushi, de un rol de sushi, panqueques más sushi, puedo dividir el grosor en 3 capas, que ahí están mencionadas. Me interesa la capa 2, la capa que tiene colores. De esos 6 colores que están ahí, varios de ellos repetidos, se forman placas de
tejido nervioso, de las cuales me interesa destacar dos. La placa alar, que aparece en la parte más posterior de ese tubo, y las placas basales, que se posicionan en la parte más anterior de ese futuro tubo neural. Las placas basales estarán formadas por neuronas con función motora. Notemos el dato. Las placas basales tendrán función motora. Las placas alares tendrán función sensitiva. Lo que quiere decir, y eso es una antesala a lo que vamos a conversar en las siguientes clases, todo lo que encontremos en el sistema nervioso central, que sean ganglios o que sean principalmente núcleos, como es lo que vamos a asociar con estas placas, tienen la posibilidad de ser definidas con su función, ya sea motora o sensitiva, porque tuvieron una cierta posición en la formación del tubo neural original. Placas basales, función motora; placas alares, función sensitiva. Este proceso, en donde se forman las placas, es el último proceso de neurulación que llamaremos diferenciación dorso-ventral. Por lo tanto, a partir del próximo lunes vamos a empezar a ver el interior de la médula espinal y les voy a poder contar que la médula espinal en su interior tiene unas puntas que se llaman astas. Algunas tendrán función motora porque derivan de placa basal y otras tienen función sensitiva porque derivan de placa alar. ¿Ok? Esto hay que digerirlo, chiquillos. Les pido que entre medio vayan revisando los conceptos que no quedaron claros y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena semana, corta. Nos vemos. Oye, ¿no trajiste totales? ¿Ah? ¿No trajiste totales? ¿O... Sí. Ah, vas a escribir en cuaderno ahora. ¿Te parece? Tengo que aprender más con... ¿Con cuaderno? Sí. Ahorita, como que cansa menos los... Tengo más cosas. Entendido.